Hola a todos, en esta clase vamos a ver las ciencias del lenguaje, que corresponde a la unidad número 1 de la materia lengua del profesorado de educación primaria. Heterogéneo y dinámico, esto quiere decir que tenemos muchas ciencias y que este campo de estudio es variante, ¿no? Variable, cambia la lengua con el uso, y por eso mismo también las ciencias que estudian la lengua van a ir modificándose en función de lo que tienen que estudiar. La semiótica es la ciencia del lenguaje que estudia cómo los seres humanos producen significado. En este caso, la semiótica es la encargada de estudiar las lenguas naturales. La diferencia que podemos hacer entre las lenguas naturales y las lenguas artificiales es que las naturales han sido creadas por el hombre con un fin de comunicación, ¿sí? Un fin natural por la misma necesidad que tuvo el hombre de comunicarse. Así tenemos el inglés, el francés, el español, la lengua de señas, que son lenguas naturales, entre otras. Semiótica viene del griego semeion, que significa signo, y el primero en acuñar este término fue Charles Sanders Peirce, y él distinguió o diferenció tres clases de signos. Por un lado, el signo icónico, que es aquel signo que se parece de algún modo a aquello que representa. Por ejemplo, una fotografía. Tenemos una fotografía y representa a la persona, al objeto, al lugar fotografiado, ¿sí? Pero no es la persona, ni el objeto, ni el lugar. Otro de los signos que identificó Peirce es el índice, que es aquel signo que se asocia con aquello de lo cual es señal. Por ejemplo, el humo, veo humo y interpreto que es señal de que algo se quema, de que hay fuego. Lo mismo, por ejemplo, con la erupción, y un médico puede relacionarla con, según el tipo de erupción, con la enfermedad con la que esté asociada. Por ejemplo, en este caso que les he puesto en pantalla, varicela. Finalmente, el simbólico es aquel signo que se une por convención y de manera arbitraria, es decir, que no hay nada en el significante que diga que se le tiene que asignar sí o sí determinado significado, ¿sí? Por eso es que hablamos de una arbitrariedad y convención. Se une por convención un significante con un significado por un acuerdo entre la comunidad que utiliza, en nuestro caso ya vamos a ver, la lengua. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un término polisémico. Encontramos en el diccionario de la Real Academia Española que es un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente. Es también una manera de expresarse, por ejemplo, el lenguaje culto, grosero, sencillo, técnico, forense, vulgar, estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular, uso del habla o facultad de hablar, conjunto de señales que dan a entender algo. Por ejemplo, el lenguaje de los ojos, el de las flores, el lenguaje de las mariposas, el de las abejas. Las lenguas naturales son objetos complejos. Pueden estudiarse desde distintas perspectivas. Una de estas perspectivas es estudiarla como objeto en sí misma. Y de esto se va a encargar la lingüística. Se estudia como objeto en sí misma para determinar cómo es la lengua sin atender a los factores psicológicos ni sociales, ¿sí? La lengua en sí. Y no presto atención a las personas que la utilizan ni al contexto social en el que la utilizan. También se puede estudiar desde una perspectiva interindividual. Entonces aquí, como fenómeno interindividual, lo estudiamos para determinar cómo es la lengua cuando los hablantes la usan. Y también como fenómeno acá es intraindividual.
¿sí? Como fenómeno interindividual y como fenómeno intraindividual. Para determinar qué relación tiene la lengua con el sistema cognitivo humano. Bien, de estudiar la lengua como objeto en sí misma, les dije recién, se encarga la lingüística. De estudiarla como fenómeno interindividual se encargan la sociolingüística y la pragmática. Como fenómeno, recuerden acá que es intraindividual, por favor. La estudian la psicolingüística y la neurolingüística. ¿Qué es lo que va a estudiar cada una de ellas? Lo vamos a ver a continuación. La lingüística estudia la lengua en sí misma como objeto. Un camino elegido por los científicos fue parcelar su objeto de estudio para poder aprenderlo, ¿sí? Con mayor precisión. Dentro de la lingüística también vamos a encontrar algunas subdisciplinas como la fonética, la morfología, la lexicología, la sintaxis y la semántica. Por otro lado, la sociolingüística, acá ya estamos, recordemos, en el estudio de la lengua como fenómeno interindividual, ¿sí? Entre individuos. Entonces tenemos la sociolingüística que estudia la relación entre la lengua y los factores macrosociales, es decir, cómo incide la estratificación social en sus usos, cómo se explica la diversidad interna de cada lengua a partir del contexto social en que se produce. Y la pragmática que estudia la relación entre la lengua y los factores microsociales, es decir, quién usa la lengua, a quién se dirige, dónde, cuándo, con qué intención. En este caso, pensemos en una situación comunicativa concreta, es decir, que la pragmática se va a encargar del estudio de la lengua en una situación comunicativa concreta. En cualquier situación comunicativa tenemos un emisor, un receptor, un mensaje, ¿sí? Este emisor transmite un mensaje a un receptor, que puede ser uno o varios, ¿no? Se puede dar feedback porque recordemos que emisor y receptor van alternando los roles. Pero esta explicación es básicamente para poder entender que la pragmática es la que va a estudiar la lengua en uso. Por otro lado, las disciplinas que estudian la lengua como fenómeno intraindividual, tenemos, recordemos, la psicolingüística, que es aquella que estudia la relación que existe entre la lengua y la mente. ¿Para qué? Para dar cuenta de cuáles son los procesos de comprensión y producción que ocurren en la mente del sujeto, del usuario de la lengua, ¿sí? ¿Qué actividades mentales se ponen en juego al hablar y al escuchar, en la lectura y en la escritura? La neurolingüística estudia la relación entre la lengua y el cerebro. En este caso, esta disciplina, esta ciencia, se acerca más al campo de la medicina y se ocupa del aspecto fisiológico cognitivo de la lengua. Exige esta disciplina un alto grado de especialización. Bueno, con esto entonces damos por terminada la primera unidad. Vamos a desarrollarla nuevamente en clases presenciales, pero quería grabarles este video como para que tengan una síntesis de las ciencias del lenguaje. Tengamos en cuenta que la lengua es un fenómeno complejo y que se puede estudiar desde diferentes aristas, desde diferentes perspectivas y bueno, que cada disciplina, cada ciencia del lenguaje va a tomar una porción de esta lengua para poder estudiarla.